el conferencista, el maestro José Antonio Quintero Contreras, viene a nosotros aquí a exponer los cambios climáticos, causas, impactos y acciones. Le presento y le damos un fuerte aplauso, por favor. Recibamos también aquí a nuestro director general CEDUCEDI, ya lo conocen todos ustedes, el doctor Jorge Guadalupe Arroz Rodrigo. También le damos la bienvenida al doctor Víctor Díaz Pimental. Bienvenido, maestro. Les leo una semblanza breve del expositor. Maestro José Antonio Quintero Contreras cuenta con una ingeniería electrónica, al igual que licenciado en Derecho. Tiene maestría en Gestión Política Pública por parte de la Universidad Autónoma de Occidente. Cursó un posgrado de especialización de liderazgo en el mercado político y la gestión pública en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Ha cursado diversas especializaciones en temas relacionados con la política pública, comunicación política y estrategias para campañas políticas en la Escuela de Graduados de Gerencia Política de George Washington, Universidad de Washington. Asimismo, ha impartido cátedras en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente cursa el doctorado en Economía en la Universidad de Baja California. Pues demos la bienvenida al doctor maestro aquí con ustedes, con la conferencia Cambio Climático, Causas, Impactos y Acciones. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bien, pues antes que nada, buenos días, agradecerles a todos la posibilidad que me brindan de platicarles un poco sobre un tema sustantivo y bueno, destacar mi amplio agradecimiento a la Universidad CEUS, al director general, a Miguel Alonso Rivera, que también fue un conducto muy importante para tener esta posibilidad de venir a platicar con ustedes, y también agradecerle a un sinaloense muy destacado, un científico del cual nos debemos sentir orgullosos, al doctor Víctor Manuel Díaz Pimental, que es un hombre de lo más comprometido con Sinaloa y sobre todo con la parte de la ciencia en la que él participa y de la cual para nosotros los sinaloenses es un orgullo tenerlo él, la parte neurológica. Él es toda una institución en ese rubro. Y bueno, para entrar en materia, decirles que pues que entrando en materia, el tema del cambio climático pues es un tema evidentemente global, es un tema que no se circunscribe obviamente a una sola región, sino es un tema donde pues todo el planeta sufre sus efectos. ¿Y por qué sufre sus efectos? Porque pues, precisamente vivimos en un sistema cerrado, como se dice en ingeniería, es decir, un sistema donde todos los elementos interactúan y todos afectan de alguna manera. La variación de un elemento afecta en otro. Y bueno, ¿cuáles son los diversos componentes que están interactuando permanentemente en nuestro entorno, en el planeta? Pues para nosotros es muy común. Es un tema con el cual son parte de nuestro entorno: el aire, el agua, en todos sus estados, líquido, gaseoso o sólido, los suelos, los océanos y la vegetación. Y bueno, todo esto se circunscribe en una característica que tiene este planeta. Este planeta tiene una atmósfera que está compuesta de una combinación de gases, que aquí está señalada su proporción: 75% nitrógeno, 21% oxígeno, argón, dióxido de carbono, ozono y vapor de agua. Más o menos las proporciones en que la atmósfera está compuesta y donde se contienen estos gases.
¿cuál es la función? ¿Qué es lo que ha permitido lo que usualmente se llama el milagro de la vida en este planeta? Pues precisamente esa característica, la atmósfera. La atmósfera protege la vida y ha permitido que tenga presencia en este planeta. ¿Cuáles son de las funciones importantes que destacan la atmósfera y que nos permite que tenga vida este planeta? Uno, absorbe la radiación solar ultravioleta, que es ampliamente dañina, nos genera condiciones de temperaturas adecuadas, es decir, regula las temperaturas, y por otro lado mantiene una temperatura planetaria media de 15 grados centígrados. Otra característica del planeta pues son la vastedad de océanos. 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua, y bueno, esto permite que haya un regulador climático, captura el dióxido de carbono. Ahí en los océanos se produce la gran parte del oxígeno. Esto no es muy popularmente conocido. Por lo general hay la idea de que buena parte del oxígeno se produce en la parte terrestre, particularmente en las grandes masas forestales, pero no es así. La gran cantidad de oxígeno que se genera en el planeta se genera en los océanos por un fenómeno que hay que permite esta generación. Y bueno, por otro lado, los océanos pues, nos generan recursos importantes biológicos y alimentarios. Estos dos aspectos son de las características más importantes que tiene el planeta: el tema de la atmósfera como un regulador y un protector de la vida, y bueno, las condiciones también que da para la vida los océanos. Y algunas características elementales que todos conocemos, esta circunstancia tan favorable, tan especial que tiene nuestro planeta, pues para dar condiciones para la vida, pues hay precisamente esa circunstancia de biodiversidad tan amplia. El tema de la flora, la fauna, la alimentación, etcétera, son circunstancias y manifestaciones de estas características tan especiales y tan particulares y tan sensibles que tiene el planeta Tierra. Y bueno, pues aquí una reflexión general es que los recursos de este planeta son finitos, que la evidente sobreexplotación a la cual lo hemos sometido pues ha generado una condición de degradación acelerada. Hemos sido testigos a partir de la revolución industrial de cómo este fenómeno se ha acelerado, la degradación de las condiciones equilibradas de la Tierra. Más adelante lo vamos a ir viendo con mayor claridad, pero más o menos es una reflexión en esta parte. Y como lo decía hace un momento, a lo largo del trayecto contemporáneo, los últimos 300, 400 años, el impacto más significativo en materia climática se produjo a partir de lo que se llama la revolución industrial. ¿Quién de aquí ha escuchado la revolución industrial? ¿Puedes decir qué es la revolución industrial? ¿Y cuál fue la máquina emblemática de la revolución industrial? ¿Quién lo sabe? ¿Perdón? No. El motor de vapor. El motor de vapor fue lo que revolucionó precisamente los procesos industriales, los hizo más eficientes, los hizo más rápidos. Sin embargo, recuerden que
el motor de vapor, su combustible inicial y principal en aquel momento precisamente era el carbón. Y bueno, esto generó pues, las condiciones contaminantes que se fueron incrementando con el paso del tiempo, y ese tuvo pues precisamente un impacto a largo plazo que hoy lo estamos viendo. Adelante. En aquel momento no había una visión integral del proceso económico con el medio ambiente como hoy en día ya se está teniendo, la visión sustentable. Sin embargo, en aquel entonces el desarrollo pues estaba relacionado con la contaminación, y bueno, esa visión equivocada que prevaleció durante una parte de tiempo importante, durante un periodo de tiempo importante, generó precisamente el aceleramiento de la degradación ambiental, sobre todo en los polos de desarrollo económico, en los polos industriales. Y bueno, hoy en día para las recientes generaciones, pues el hecho de ver una industria emitiendo gases al exterior, gases contaminantes, pues es un tema vinculado a la contaminación. Sin embargo, en aquel entonces esa visión no era tan clara y no había una vinculación entre el impacto en el medio ambiente y el desarrollo económico, y no había las visiones que hoy en día se han ido desarrollando por las circunstancias de la degradación ambiental en función de tener hoy ya una visión sustentable, una visión que permita pues llevar la conciencia ambiental de la mano con el desarrollo económico. Sin embargo, esta visión prevaleció y generó pues circunstancias ambientales, una degradación ambiental importante durante una buena parte de la revolución industrial. Y bueno, como un indicador están las partes por millón del dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, que más adelante más o menos voy a explicar de qué se trata. Pero vemos cómo a partir de la revolución industrial las partes por millón del dióxido de carbono se empezaron a disparar. Y bueno, pues es un tema que tiene que ver con el tema de la revolución industrial, cómo esta impactó precisamente en las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto empezó también a reflejarse en el aumento de las temperaturas en el planeta. Aquí está como aumentó de manera importante. El planeta tiene ciertos mecanismos que de manera natural le permiten regular pues, los cambios en su entorno. Sin embargo, ha sido tan brutal, ha sido tan fuerte el efecto, la influencia de la actividad económica de la mano de la revolución industrial, como en este caso que le señalaba, que los ajustes que el propio planeta tiene no son suficientes para compensar precisamente los efectos a los cuales hago referencia a partir de la revolución industrial. Adelante. Y bueno, mucho se habla ahorita del cambio climático, etcétera, pero creo que es importante conocer cuáles son las causas, de dónde provienen. Ya lo decíamos hace un momento, la revolución industrial, a partir de esta, el planeta ha aumentado 0.85% la temperatura promedio, es casi 1 grado, y fundamentalmente estas emisiones producen pues el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es el que se generen condiciones hacia el interior de la atmósfera y no permitan
el proceso natural de que el calentamiento por los rayos solares, por los distintos fenómenos que generan temperatura, no tengan salida del sistema, quedan dentro del sistema, y esto va generando una acumulación en las temperaturas. Y el cambio climático fundamentalmente es el aumento en las temperaturas en la atmósfera y en el planeta, trayendo otros efectos colaterales a ello. Y bueno, entre las causas que también han generado esto, pues está el tema del debilitamiento de la capa de ozono, la deforestación indiscriminada, la contaminación en el mar, el exceso de población que demanda alimentación y la parte de industrialización sin los estándares adecuados en materia ambiental. Y esa visión de desarrollo que tenía que ver con extraer y explotar recursos naturales sin tomar en cuenta sus impactos, pues tienen mucha vida. Sí. Y bueno, pues esta fotografía es de finales del siglo XIX, principios del XX. Y en esta fotografía se aprecia precisamente cómo esta visión de poco compromiso con el medio ambiente, de la vinculación limitada entre el medio ambiente y el desarrollo económico, pues usualmente presentaba escenarios de este tipo, que hoy en día para cualquiera de ustedes es inadmisible y no tiene ninguna lógica de carácter sustentable tener una imagen de esta. Sin embargo, esto era muy común en aquel entonces, cuando no había esta conciencia clara del impacto de la actividad industrial y económica en el medio ambiente. Y bueno, se han iniciado acciones que tienen que ver con esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático. En el 92 se generan 3 tratados promovidos por la Organización de Naciones Unidas. Uno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Lucha contra la Desertificación y un convenio adicional sobre biodiversidad biológica. Y en este sentido, pues se empezaron a dar los primeros pasos prácticamente 100 años después de lo que fue la revolución industrial. Adelante. Y estos son algunos diagnósticos que señalan pues los impactos que ya de alguna manera estamos percibiendo sobre los aspectos más elementales sobre la vida cotidiana de las personas, cómo se va a impactar el acceso al agua, cómo esto va a impactar también en la producción de alimentos y en general en la salud y en el medio ambiente. Adelante. Para de alguna manera mitigar estos efectos, para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases, se establece que es necesario que se reduzcan de aquí al 2050 entre 50 y 80% de estas emisiones. Es un compromiso bastante ambicioso, es un compromiso que en estas circunstancias internacionales pues no tiene las condiciones, considerando el hecho de que los dos grandes emisores de gases de efecto invernadero no tienen un compromiso en este momento, como es el Acuerdo de París. Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, China no está participando, entonces este asunto de momento se ve complejo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo para que estas condiciones de reducción de los gases de efecto invernadero
se presenten y se comprometan los que tienen realmente impacto. Adelante. Entre los efectos, el tema de la fauna también tiene un impacto importante. Entre el 20 y el 30% de las especies de las cuales se ha evaluado correrán mayores riesgos de extinción con el aumento de la temperatura de 2 a 3 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Van a tener precisamente esta circunstancia de impacto. Vamos a ver cómo se va a acelerar la extinción de especies precisamente por la falta de condiciones en su entorno producidas por el cambio climático. Y estas son algunas cifras que hablan de qué impactos va a tener esto en función de qué escenario se presenta en distintas variaciones. Por ejemplo, si se aumenta el 1%, el 1 grado centígrado, en la temperatura mundial, pone en riesgo de extinción el 10% de las especies. Y un aumento de 3 grados centígrados amenaza entre 20 y 50% de las especies. En el caso de que se dé un aumento de entre 0.5 a 1.5 grados, aumenta la extinción de anfibios de montaña, incrementos de blanqueamiento de barrera de coral, pérdida del hábitat del 8%. Y así sucesivamente pueden leer con toda claridad cuáles son los efectos. Por ejemplo, ya en un escenario más crítico donde se presente un aumento de 2.5 a 3.5 grados centígrados, se presentará una transformación del 16% de los ecosistemas globales, 50% de la pérdida de la tundra. ¿Quién sabe qué es la tundra? ¿Alguien? ¿Alguien ha oído? ¿Alguien ha oído de Groenlandia? ¿Perdón? Son grandes territorios donde prácticamente están bajo el hielo. Y bueno, se presentaría una extinción del 21 al 52% de las especies del planeta. Y los corales dejarían de existir. En ese escenario, donde hay una variación del 2.5 al 3.5 grados centígrados. Adelante. Y bueno, ya en el caso particular de nuestro país, estos son los efectos que se prevén y qué observaciones se ha hecho sobre el impacto de este fenómeno del cambio climático en nuestra nación, en México. Por ejemplo, una observación es que el país se ha vuelto más cálido desde la época de 1960. La temperatura promedio a nivel nacional aumentaron entre 0.85 grados centígrados, y las temperaturas invernales también aumentaron 1.3 grados centígrados. También se observa que se han reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado, y hay noches más cálidas. La precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo, considerando que la porción sureste es donde más llueve en el país. Y bueno, hay consenso en que un impacto del cambio climático es que la temperatura en México aumentará 4 grados centígrados en la zona fronteriza, la parte norte, la frontera norte con la frontera con Estados Unidos, y se estima que el resto del país aumentará entre 2.5 y 3.5. Y se espera que en materia de precipitación, es decir, lluvias, las lluvias disminuyan en un promedio entre 5 y 10%, es decir, entre 22
a 45 milímetros menos, entre 22 a 45 milímetros menos, aquí está mal el dato de San Juan. Pero estos son los impactos en materia de temperaturas y en materia de lluvias que se presentan en este siglo en México. Adelante. Y ya temas muy particulares de los efectos del cambio climático en México. Se va a disminuir la producción de maíz para la década del 2050. Y bueno, esto es un elemento fundamental para la economía y para la alimentación de los mexicanos. El maíz, la tortilla, y esta situación es uno de los impactos. En materia hídrica, la mayor parte del país sufrirá sequía y serán frecuentes, y por otro lado habrá regiones donde las precipitaciones podrían ser más intensas y frecuentemente incrementando el riesgo de inundaciones para alrededor de 2 millones de personas. Adelante. El tema costero, el aumento de los niveles del mar, que ya lo estamos viendo. Y un tema que en particular a Sinaloa le impacta es el consenso en relación a que la intensidad de los ciclones en el noroeste. Nosotros estamos aquí en el noroeste, en la parte del Pacífico Norte. Las incertidumbres en cuanto a cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país. El año pasado vimos aquí en Sinaloa, en el caso de Culiacán, el 19E también impactó en la parte norte del estado. Tuvimos un ciclón en la parte sur del estado, impactó un huracán en el extremo sur del estado, en el municipio de Escuinapa y parcialmente Rosario. Y bueno, circunstancias que no se han presentado en una temporalidad importante y con una intensidad muy importante, que generó inundaciones, generó situaciones de riesgo para la población. Adelante. Adelante. Y bueno, ¿qué acciones se pueden tomar para ir mitigando los efectos del cambio climático? Por un lado, pues está el tema de que los países incrementen su compromiso en cuanto a sus aportaciones nacionales con acciones y acuerdos y convenios que tienen que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero, generar adaptaciones al cambio climático en ciudades, en las actividades productivas como la agricultura, etcétera, etcétera. Adelante. Y bueno, ya temas más particulares, más del ámbito de lo local. ¿Qué acciones locales se pueden hacer? Uno, planificación territorial. Por ejemplo, el caso particular que vivimos aquí en Culiacán, que ustedes conocen, es un tema de falta de planificación urbana. No se puede construir en zonas que tienen riesgo hídrico, sin embargo se hace, y eso genera consecuencias evidentes que eventualmente van a generar alguna contingencia, como lo que sucedió el año pasado, el 19 de septiembre. ¿Qué otras acciones? Manejo de residuos adecuados a nivel local. Evidentemente, evitar contaminación innecesaria, eficientar el transporte público, hacerlo más atractivo, más eficiente, etcétera, más accesible. Construcciones habitacionales eficientes, una agricultura sustentable y diversificada, y por supuesto promover la forestación preferentemente de especies endémicas. ¿Quién sabe qué es una especie endémica? ¿Qué está en peligro de extinción? No.
¿Alguien más? Que solo está en una parte, en una misma región. Así es que son de origen regional. Adelante. Y bueno, tres grandes acciones en las cuales particularmente en las últimas dos podemos participar en lo personal. Uno, promover la agricultura sustentable. Dos, promover la educación ambiental, hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, hacer conciencia, vaya. Tres, cuidado del agua, del suelo, de los bosques, etc. ¿Verdad? Y bueno, el gobierno también hace su parte. En el caso de Sinaloa hay un mecanismo que se llama Plan Estatal de Cambio Climático, y donde pues fundamentalmente lo que se hace en este Plan Estatal de Cambio Climático es diagnosticar las fuentes que generan trastoque ambiental y condiciones para el cambio climático. Entonces, desde esta iniciativa, desde este instrumento, se generan medidas y acciones de adaptación y sobre todo mitigación en conjunto con la sociedad para precisamente ir disminuyendo o mitigando los efectos del cambio climático. Adelante. 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 Y bueno, para finalizar esta charla, espero que les haya gustado y que haya sido de su interés y que les deje una pequeña aportación, una pequeña reflexión. El anterior secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, coreano, en una de sus expresiones más recordadas y que han sido referentes es que dice: no hay plan B porque simplemente no hay planeta B. Y creo que damos por hecho muchas cosas, damos por hecho nuestra vida cotidiana, damos por hecho que tenemos agua, damos por hecho que muchas cosas, las condiciones, nuestro contexto. Sin embargo, es importante que hagamos conciencia, es importante que hagamos algo y es importante que tomemos en serio. Ya en lo particular, ya en el Estado, se han sentido los efectos del cambio climático. Les paso un dato. Impacta en la economía del Estado, impacta en el ingreso de las familias, e impacta en el tema de la calidad de vida. Entre el 2017 y el 2018 hubo una diferenciación muy importante en cuanto a la precipitación. Llovió una quinta parte menos. Es una quinta parte menos. Llovió el 20% menos. Y les pongo el ejemplo económico. Esto se reflejó en el nivel de presas. Recordemos que Sinaloa, la parte económica central, tiene que ver con la agricultura. Este es un estado de una economía primaria basada en la parte agrícola. Si las presas no tienen los niveles adecuados, los niveles necesarios para responder al riego agrícola, al riego que se demanda, pues evidentemente la producción no va a ser suficiente. Y esa producción no va a generar los ingresos ni la movilidad económica suficiente para que el Estado pueda desarrollarse como hasta ahora. Entonces, ¿cómo el cambio climático afecta inclusive en los bolsillos de los sinaloenses? Es una realidad que está impactando. Sin embargo, ayer, el 2018, con un trastoque precisamente en el clima, el cambio climático, se dieron estos fenómenos naturales y el tema del agua se resolvió, al menos en el corto plazo. Sin embargo, durante buena parte, sobre todo el primer trimestre del 2018, había una gran preocupación porque no había agua
suficiente para el riego agrícola. Se dieron estos fenómenos y el tema se resuelve de alguna manera. Pero no puedes tú estar ajeno a que esta circunstancia tan variable vaya a estar sujeta a que un golpe de suerte, una situación aleatoria genere nuevamente una condición de disponibilidad. Y son estos efectos, estos impactos, los que a veces no vemos, pero que están ahí y que ya nos están llegando. No me quiero extender mucho, les quiero agradecer la atención. Sé que no es un tema a veces tan atractivo, pero sí les quiero dejar al menos una semillita donde ustedes hagan conciencia, donde le den, volteen a ver este tema, se informen más, pero sobre todo se involucren más. Es un tema de involucrar a la gente, porque no es un tema de ingenieros, no es un tema solo de odontólogos, no es un tema solo de médicos, no es un tema solo de campesinos, es un tema de todos. Es un tema de esta especie, que es la especie humana, y de su casa, que es el planeta Tierra. Les aprecio la atención. Buenos días a todos. ¿Alguna duda, chicos, preguntas que tengan? Les voy a pedir que no se muevan, esténse así un poquito, nada más vamos a entregar el reconocimiento y tomar la foto del recuerdo. Por favor, Lourdes Esmeralda, para entregar el reconocimiento. Gracias. La voy a cantar, Centro de Estudios Universitarios Superiores otorga el presente reconocimiento al maestro José Antonio Quintero Contreras por su valiosa participación como expositor en el marco del ciclo de conferencias CEDICEUS con la conferencia Cambio Climático, Causas, Efectos y Acciones, impartida a los alumnos de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí pasamos. Gracias.